Hola, soy Fabi y les comparto el estilo Salamone, la insólita arquitectura de las Pampas argentinas. Destacado por un estilo monumental que fusiona el Art Déco, el funcionalismo y el expresionismo, en la década de 1930 construyó más de 60 obras públicas, municipios, cementerios, mataderos, en la provincia de Buenos Aires, caracterizada por líneas geométricas, torres altas, hormigón armado y una estética futurista. Francesco Salamone o Francisco Salamone, nacido en Leonforte 5 de junio de 1897 en Italia y fallecido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1959. Conocido en español como Francisco Salamone, fue un arquitecto e ingeniero ítalo-argentino. Emigró siendo un niño hacia la Argentina y allí en apenas 4 años, entre 1936 y 1940, construyó más de 60 edificios en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires. Nacido en la localidad siciliana de Leonforte, fue uno de los 5 hijos del matrimonio del arquitecto Salvatore Salamone y Antonia Dana. Francisco llegó a Argentina de niño junto a su familia entre los años 1903 y 1906. Decidió seguir los pasos de su padre en el oficio de la construcción e ingresó en el Colegio Otto Krause de Buenos Aires, donde se graduó con el título de Maestro Mayor de Obras. Posteriormente inició estudios en la Universidad Nacional de La Plata, primero, y en la Universidad de Córdoba después. En 1920 egresó con los títulos de arquitecto e ingeniero civil. En 1919 obtuvo 2 medallas como reconocimiento a sus diseños de exposiciones en Milán y Barcelona. Aquí estamos viendo la fachada que todavía sigue funcionando, por supuesto, el Colegio Otto Krause, un colegio técnico muy conocido y muy prestigioso en mi país, Argentina. En 1928 se casó con Adolfina Croft, aquí la vemos en las fotografías, de ascendencia austríaca, con quien tuvo 4 hijos: Ricardo, Roberto, Ana María y Estela Maris. Obra profesional. Los primeros trabajos de Salamone como arquitecto e ingeniero, viviendas particulares y construcciones menores, comenzaron en la década de 1920 en la provincia de Córdoba. Al mismo tiempo, incursionó brevemente en la política en 1923, perdiendo las elecciones internas de la Unión Cívica Radical para representar el departamento Punilla en el Senado provincial. En el año 1934 inició las obras de la Municipalidad de Las Varillas, que estamos viendo aquí en la fotografía, terminada en el año 1936. También trabajó en Villa María, haciendo allí una obra de pavimentación, un matadero, parque del cementerio, algunas plazas, como la denominada Centenario, y todas esas obras fueron realizadas en una intendencia a la que se le indagaron hechos de corrupción. Salamone se fue de la ciudad sin terminar alguna de sus trabajos, por ejemplo, el matadero, que tuvo varias deficiencias, en tanto que obras como el asfaltado de calles no resistió los primeros embates del clima. Aquí estamos viendo la foto actual a la derecha y la foto original de la Municipalidad de Las Varillas, con sus características arquitectónicas que ya vamos a ir analizando. Aquí tenemos un panorama de obras que vamos a ir viendo y la fotografía, que es poca la fotografía que tenemos de época de Francisco Salamone. Principales estilos y características. ¿Cómo se define la arquitectura, la estilística de Salamone? El Art Déco es predominante. El uso de la geometría aerodinámica, zigzags, formas elegantes y simetría en fachadas y detalles. Es un poco la fórmula. En este canal tienen el video del Art Déco por si gustan mirarlo. Monumentalismo, edificios de gran escala destinados a impresionar, reflejando poder y modernidad en pequeños pueblos. Futurismo y racionalismo, torres de reloj estilizadas, líneas limpias y diseño funcional, especialmente en los mataderos y en las municipalidades o alcaldías. Expresionismo, diseño cargado de simbolismo, destacando portales de cementerios con cruces de hormigón muy impactantes. Elementos distintivos, torres, elevadas torres de reloj
en palacios municipales. Portales de cementerio, diseños dramáticos y simétricos. Mobiliario urbano, diseño de plazas, bancos, luminarias y veredas con patrones geométricos. Desde el acceso a Coronel Pringles, uno de los tantos poblados donde él pudo trabajar, se divisa la monumental torre municipal. La sede del gobierno local se alza en una plaza que abarca 2 manzanas y está cruzada en forma perpendicular por un boulevard. Tanto la plaza como la rambla central tiene como motivo baldosas en movimiento que se repiten en la localidad de Azul. La torre es el componente que confiere presencia institucional y el reloj como el objeto principal que establece el orden a seguir en un territorio que justamente se identificó por perseguir otros ritmos como los de los ciclos de la agricultura y la ganadería. Sí, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que en la República Argentina es una zona de gran actividad agrícola. Fíjense, aquí ya estamos viendo, agrícola ganadera, aquí ya estamos viendo esta arquitectura tan particular y que se la engloba dentro del Art Déco por esa geometrización de las formas, superposición de elementos geométricos como círculos, rectángulos, cuadrados, zigzagueos. Eso es muy característico del Art Déco, la época donde Salamone diseñó estas obras. En la localidad de Azul, así se llama el poblado, vemos esta plaza y fíjense, mírenla desde arriba, al margen de que está la estatua ecuestre de un prócer aquí argentino, San Martín, podemos ver todo este armado de laberíntico, si quieren, visto desde arriba, de todo el embaldosado, todas las baldosas que van formando los pasajes los senderos de esta plaza pública, juegos de agua. Fíjense aquí de noche iluminada. Es realmente simétrica, totalmente geometrizada, bastante bien mantenida, como vemos la parte de los parterres y canteros con césped y plantas. Y en la localidad de La Prida, porque hay todo un recorrido Salamones que inclusive se hace turísticamente si les interesa y si son de aquí de Argentina. La Prida, reconocida por sus obras arquitectónicas muy de estética Art Déco. Aquí de nuevo el Art Déco con la superposición de elementos geométricos, la combinación de esos elementos de rectángulos, zigzagueos, triángulos. El reloj, fundamental, marca el orden. Ahora después vamos a ir viendo por qué es la época también. La Plaza Pereira, en La Prida, junto a su fuente, Macetero en el centro, las farolas y los bancos. Esta plaza es otro legado que Salamone dejó en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. A mí me hace acordar esta fuente un poco a el Jardín de las Delicias del Bosco, esa fuente también que se ve, esa estructura que se ve en la célebre obra renacentista del Bosco, como algo fantasioso, algo inclusive de corte surrealista, si quieren. Fíjense cómo destaca la Torre Alta en la alcaldía, lo que aquí llamamos municipalidad, y esta es la plaza principal de la localidad, y vemos el reloj que marca el devenir de las horas y el orden en la ciudad también. Esta es una foto de época, vintage. Miren qué bonito, en blanco y negro, cómo queda, cómo resalta todo ese juego geométrico. Esos bancos de plaza son muy característicos en mi país, Argentina. También fue diseñador de mobiliario y luminarias de interiores. Claro, estamos hablando de que diseñaba toda la alcaldía o la municipalidad, los interiores también estaban diseñados por él. Estos diseños son muy art déco, les recomiendo ver en este canal el video correspondiente para entender un poco más. Pero les explico, fíjense, el mobiliario es robusto, aparentemente pesado a la vista, combina las líneas, las entrelaza, la superpone. Es un mobiliario que tiene muchísimos fanáticos. Siempre digo que el Art Deco en mis clases tiene amantes y detractores. Y los que lo aman realmente son fanáticos. Y los que lo odian completamente, ¿no? Por considerarlo una modernidad fea. Pero sin embargo, es una modernidad decorada, muy interesante y muy particular esto. Valen fortunas estos muebles originales
y son muy buscados por coleccionistas. Estos están todavía funcionando en la alcaldía o municipalidad de Rauch, otro pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el recorrido de este gran arquitecto Salamone. Van comprendiendo que es como algo bauhausiano, pero decorado. Esto lo explico bien también cuando hablo de los clásicos del 20, que bueno, tienen este canal, saben que yo doy historia del mueble, historia del diseño, y ahí bueno, pueden ampliar un poquito. Claro, Salamón está justamente en la época de auge del Art Deco. Y son originales los muebles, ¿eh? ¿Cuántas veces deben haber visto este tipo de sillones grandilocuentes? Inclusive en las películas de Hollywood del 30, en las películas de gangsters, ¿no? Donde uno dice, sí, sí, es moderno, pero de la época del 30, ¿no? No es no una modernidad racionalista como la de la Bauhaus, por ejemplo, que es contemporánea de esta época, por supuesto. Todavía se conservan, fíjese, las plataformas de este tipo de muebles. Bueno, todos son diseños de Salamone. También los picaportes, los detalles del sillón. Contrasta ver el interruptor de luz, que es actual, con el original, la manija de la puerta, que es muy art déco, obviamente. Y aparte combina los materiales de época, ¿no? El vidrio, el acero, el metal cromado niquelado. ¿M? Y bueno, ahí tenemos el escudo nacional, el escudo argentino, lo que sería la silla que ocupa el alcalde, ¿no? Como un trono, como una cátedra. ¿Sí? Si me siguen en Historia del Mueble saben que esto es una cátedra. Fíjense también muy, muy art déco. Atrás un cuadro que está apoyado de Rivadavia, el primer presidente de la Argentina. Estamos hablando de una alcaldía de pueblo, de una municipalidad de un pueblo bonaerense. Es una provincia muy poblada, de las más pobladas de la Argentina. Bueno, al margen de las cortinas que se renuevan con el tiempo y también las sillas de color anaranjado que pertenecen a otra época, observen el mobiliario y la balaustrada de época de Salamones. Siempre hablamos del Art Deco, esa modernidad decorada, ¿no? Esa geometría poderosa que trabaja el Art Deco dentro de la modernidad donde está inmerso, ¿no? Eso lo explico también bien si gustan en el video de la Bauhaus, en el video de los clásicos del 20 y del 50, en el video del Art Deco. Después se los voy a dejar linkeados abajo en comentarios. Observen acá las luminarias que son originales, con efectos así como si fueran de nácar. Es algo muy art decoso también, ¿no? Ese efecto así tornasolado, esa combinación de líneas, de aros de formas toroidales, como se dice. Es decir, es totalmente, diríamos, moderno para la época, pero con un gusto decorativo que lo hacía más interesante que el simple racionalismo. Por eso se queda encapsulado entre uno dice, sí, moderno de los 30. No es esa modernidad, vieron, tan racionalista que uno cree que es de ahora. No, esta es una modernidad de los 30, obviamente, ¿no? Bueno, acá tenemos algún banco de espera, estos bancos característicos en una alcaldía donde la gente espera ahí sentado, unos bancos que vienen iguales desde la época de la Edad Media, si indagan para atrás, ¿no? Y un paneo general con todos los detalles decorativos, luminarias, picaportes, herrajes. Este sería el despacho de la alcaldía, donde se hacen las reuniones. Siempre estamos hablando dentro de un sistema eh, democrático, si quieren, o con diferentes em, concejales, si quieren, y demás, que van armando todo el devenir de una localidad. Aunque esta época, ahora vamos a ver, no fue muy democrática, que digamos, en la Argentina. Ahí de nuevamente tenemos fotos actuales. Fíjense lo que es la lámpara. Casi diríamos que es como un satélite una nave orbital. Bueno, y sus obras principales se concentran en Azul, Carué, Colonel Pringles, Laprida y Balcarce, muchas de ellas declaradas monumentos históricos nacionales. ¿M? Y ahí se ve la provincia de Buenos Aires, esa provincia cuyo estuario es el Río de la Plata y la capital federal de la Argentina está ahí arriba en la punta, y todos los lugares para recorrer. Por eso les repito, hay recorridos de la obra de Salamone. Más allá de que tiene
que no lo incluyen aquí en el video, pero tiene una construcción, un edificio en Buenos Aires, en una avenida de acá de la capital, pero quería dedicarme a esta arquitectura insólita que se da justamente en la provincia. Por toda la provincia de Buenos Aires se realizaron obras de estilo Art Déco del controvertido arquitecto Francisco Salamone, construidas por encargo del gobernador, ahí tenemos la época y quién gobernaba, Manuel Fresco, entre 1936 y 1940. Su obra cumbre, la portada del Cementerio de Azul que estamos viendo, ha sido comparada con la monumentalidad wagneriana y por su escenografía apabullante, con una expresión decorativa colosal. Este es el cementerio de la localidad de Azul. En una foto vieron así dramática, como retocada, y una foto real, ¿no? Realmente es impactante. Los cementerios de Salamones se caracterizan por su monumentalidad y enormes portales que simbolizan el cuerpo humano reintegrándose a la tierra. Suelen ser obras integrales y no solo pórticos. Son especialmente impactantes los que edificó en la ciudad de Azul, con el arcángel San Gabriel, representado como un gran ángel de la muerte, custodiando la entrada. Hasta 1937, el cementerio de Azul contaba con un peristilo neoclásico, es decir, una fachada con columnas, que dejaba entrever la ciudad de los muertos, el cementerio, con sus pequeños edificios, esculturas destinados a sepulcros y mausoleos. Dentro del plan del gobernador Manuel Fresco, se le encomendó al ingeniero arquitecto Francisco Salamone la construcción de un nuevo pórtico que realizó la empresa SADOP. El edificio de esquina es en realidad un altar urbano, opaco, simétrico y escultóricamente articulado, un portal al más allá, de fisonomía totalmente vanguardista y de cemento, porque recuerden que él era ingeniero también y sacó todo el provecho del cemento y el hormigón. Es también además un hecho artístico, un manifiesto estatal de propaganda política, llevamos a la época, ¿no? De política de nuestro país, Argentina. En su centro se alza una gran cruz sobre una inscripción tridimensional del epitafio latino RIP, ¿no? Resquiat in pace, que significa descanse en paz, como telón de fondo de la esfinge apocalíptica e intimidante que es el ángel vengador, obra del escultor Santiago José Quierico. Esta severa deidad cubierta por un manto es una escultura cubista de cemento reforzado, inspirada en las archicaricaturas del autor, del escultor Santiago José Quierico. Frente a este hierático escenario se teatraliza el drama de la vida y la muerte, resonando el bíblico final del Requiem o Misa de Difuntos que reza: Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descanse en paz. Lo que les acabo de leer lo obtuve del portal oficial del Cementerio Azul de la provincia de Buenos Aires, de la Gobernación, y los textos son de Sergio López Martínez. El operístico conjunto exude una fuerza expresionista que emana de la rígida armadura de los pectorales y de la espada cruz, que algunos críticos han definido como himno triunfante al exterminio. Los contrastes rasantes de la luz sugieren curiosas sombras arrojadas por las alas del Vengador que imitan el vuelo de la paloma del Espíritu Santo. Un pasaje oculto detrás del ángel abre paso al interior secreto de los difuntos. La retórica futurista del hormigón, con su geometrismo ornamental, refuerza el mensaje de este nuevo orden conservador. El zigurat escalonado de 22 metros con contrafuertes, que alberga capilla, crematoria y otras dependencias, tiene algo de necrópolis egipcia monumental, como la de Ramsés II, en la que la simbología funeraria, con sus pebeteros entorchados en descoizante zigzag, funden aquí la celebración de la eternidad en el mito contemporáneo de la electricidad. Nos comenta en su texto Sergio López Martínez. Sí, estamos hablando de figuras muy propias del Art Déco, esto de los zigzags. Los pebeteros son como unos recipientes que se utilizan tanto en la historia de la decoración como elementos de vajilla, pero también como portantorchas, ¿no? Para la combustión.
y el decoizante zigzag significa, vieron, que es como, eh, está como desarticulado. Esta es la parte de atrás. A ver, volvamos para verlo de frente. Así lo pueden ver. Esto es con eh, el descanse en paz. Y cuando nos damos vuelta, cuando ya entramos al cementerio, nos encontramos con este panorama, detrás de la escena. Hay bóvedas, fíjense, en Argentina es muy común estas bóvedas. Si quieren me pueden seguir en mis shorts que hago de los cementerios, cortitos que hago sobre las bóvedas, especialmente el cementerio más grande de la Argentina, que es el cementerio de la Chacarita. Bueno, fíjense lo que es el ángel, es intimidante realmente. Es el ángel exterminador, ¿no? El portal del cementerio de Saldungaray, este es increíble, miren, es una obra monumental. Este pueblo pertenece al municipio de Tornquist y se encuentra a 8 kilómetros de la localidad de Sierra de la Ventana, un lugar paradisíaco. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos una zona que es el macizo, un macizo de la época antigua, geológica, es una extensión de lo que llamamos el macizo de Brasilia, y tenemos unas colinas muy bonitas, es decir, la mayoría de la provincia de Buenos Aires es un llano, pero ahí en esta zona, Tandilia y en Ventania, Sierra La Ventana y Tandil, tenemos este maravilloso panorama. Miren, qué bonito, con un río. Es hermoso el lugar. Aquí tenemos, miren qué increíble esta portada con Cristo que asoma su cabeza de una manera, una síntesis total con la cruz y un gran medallón vidriado. Fue inaugurado en 1938. Este monumento es considerado el Monumento Histórico Nacional actualmente y destaca por su estilo que fusiona el Art Deco, el futurismo y el funcionalismo. El diseño consiste en una gigantesca rueda de cemento que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. La simbología en el centro de la rueda se integra una cruz de líneas simples y una escultura de la cabeza de Cristo, logrando un efecto de monumentalidad que domina el paisaje de la llanura. La perspectiva del portal se encuentra alineado con la calle de acceso al pueblo, permitiendo verlo en perspectiva desde varios kilómetros de distancia, y ahí atrás pueden ver las colinas preciosas, las sierras que tenemos en esa región. Si realmente el lugar es paradisíaco, está cerca de un río. Esta joya, aquí tenemos otro, miren, esta joya de nuestro patrimonio amalgama arquitectura y escultura en un todo coherente que rinde tributo a los avances técnicos del hormigón. Recuerden que él era ingeniero, sirviéndose de una plástica de la matemática, de las formas puras y de los trazados reguladores visibles en sus tres célebres portadas, basadas en la figura del círculo en Saldungaray, que la acabamos de ver, el triángulo en la Prida y el cuadrado en azul con esta larga en exterminador. Ahora nos vamos a ver este portal, fíjense que es una pieza maestra ya destinada a la infraestructura para la muerte. La escena fúnebre de la Prida alude al vía crucis de la vida, implica una recristianización del sitio a escala monumental. Dentro de una activa política estatal de catolicismo militante en la vieja frontera de India, como se llamaba, porque ahí esa frontera es la frontera con los malones de los pueblos originarios que asolaban las poblaciones de los habitantes blancos, decirlo entre comillas, lo digo, para dotar de una nueva identidad al portal del Camposanto pampeano, inventó un estilo Salamone, en oposición al pórtico pagano, fijado como pauta del gusto oficial desde la generación del 80. La generación del 80 se remite a 1880, que estaba en las connotaciones de la guerra del desierto, de la conquista del desierto por el general Roca, tan cuestionado históricamente toda esa etapa donde se combatía a los pueblos originarios. Eh, en la Argentina tenemos un historial bastante dramático, como en toda América, inclusive tenemos el genocidio de un pueblo originario, fueguino. Eso lo comento si les interesa en el arte de la Patagonia, y ahí van a enterarse quién fue ese pueblo. Solo su imaginación, siguiendo con Salamone, pudo concebir un Cristo cadavérico, suspendido sobre una pirámide como alegoría de la colina del Gólgota, a moda de un toldería indígena cónica. ¿Ven? Otra vez menciona el tema de la asociación con lo indígena. Los indígenas que vivían en aquellos tiempos habitaban en tolderías, que eran como carpas, ¿no?
Esta toldería indígena inserta dentro de una imponente construcción escalonada de 32 metros, esa obsesión por lo escalonado, que se relaciona con el Art Déco también, a la que resignifica Salamone como capilla cristiana, con su lucernario de gajos abiertos en la cima. La escultura del Jesucristo cubista, obra de Santiago Quiérico, de nuevo el mismo escultor, es una imagen tridimensional en hormigón del Christus Dolens, de mueca sufriente y boca entreabierta como símbolo de la pasión, con clavos sangrantes tratados como rayos de luz verticales que gotean desde el patíbulo de la cruz. Y allí el monograma INRI, cuya traducción en latín es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Refiere a la sentencia de morir por crucifixión aplicada a Jesucristo. Dos amenazantes espinas que aluden a los ladrones que fueron crucificados con Cristo y a la propia coronación de espinas enmarcan la portada y el muro de piedra serrano, que ha sido tratado como contextualización del símil piedra del conjunto con los materiales autóctonos y como transición entre la tierra y el propio edificio. Miren las espinas como están representadas, como dos conos, ¿no? Bueno, esto nuevamente un texto del sitio oficial de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, remitiéndolo al patrimonio cultural de Sergio López Martínez. Y aquí tenemos el epitafio latino RIP, que significa Rischiat in Pace. ¿Dónde estamos ahora? En el cementerio municipal de Balcarce. Balcarce también es una zona muy bonita del sur de la provincia de Buenos Aires, con colinas también. Es el más emblemático de la ciudad debido a su imponente portal de entrada, diseñado en 1936. Esta obra es considerada un baluarte del estilo Art Déco y fue declarado edificio de valor artístico y arquitectónico por ordenanza municipal. Foto histórica, recién construido. Foto actual, mayor vegetación y árboles. Y aquí combinamos un dibujo muy art déco. Fíjense, los dibujos art déco son contundentes, plenos, prácticamente no hay iluminación, no hay mucho sombreado, pero hay todo superficies pintadas completas. Es maravilloso como representaban los proyectos en aquellos tiempos y la superposición con la fachada. Ahí está la fachada en una toma así panorámica, media curva, pero es plana. Nuevamente el dibujo. Y ahora sí, vamos a algo más sangriento, porque bueno, es parte de lo que él hacía, el Matadero de Azul en 1938. Ubicado a 2 kilómetros de la Ruta Nacional número 3, sobre el Camino Viejo a Tandil, el matadero municipal es uno de los más grandes que se construyó por el italiano Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un edificio rodeado por un gran espacio verde, con estructuras de hormigón armado, columnas centrales, planta libre y muros de mampostería con revestimiento impermeable en los interiores y simil piedra en los exteriores. La sala de faena se reconoce desde el exterior por la curvatura de los muros. Las áreas de servicio adoptan una forma ortogonal, en tanto que la torre de remate curvo representa planos horizontales y un plano vertical que forma una cuchilla. Miren qué tremendo, ¿no? La cuchilla para degollar a los animales. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2014 recién por decreto 1138. Aquí está como restaurado. ¿Mm? Y aquí se puede ver otra superposición para que vean el acercamiento de esa cuchilla intimidante. Ahora vamos a entrar a un matadero para que lo vean. Matadero de Coronel Pringles, 1937. En el marco de la Ley 4017 de bonos de obras públicas municipales, las empresas locales, Sumbre y Compañía e hijos de Luis Constantini, ganaron en el año 1937 las licitaciones para edificar la municipalidad y el matadero por encargo del intendente Américo Barberio. Nada resultó más asombroso que ver surgir en la monotonía pampeana, como ruinas perdidas de una civilización irreal, estas arquitectónicas fantasías concebidas por la imaginación de Francisco Salamone para sus series de cementerios, municipalidades y mataderos, marcadas por sus torres plagadas de multiplicidad de exotismos y símbolos y alegorías, tanto formales como monolíticas. Fíjense ahí la,
el aspecto. No funcionan más estos mataderos, aclaremos, ¿no? El gran tanque de agua, fíjese, la flecha lo señala, es telescópico, es el matadero de Pringles, ¿no? Nos sugiere una estética neomaya, absolutamente extravagante para una frontera inhóspita entre la Pampa y la Patagonia, un fin del mundo que solo ha conocido un pasado de pueblos nómades que habitaban tolderías desmontables. Por un instante, este escalonado templo maya, entre comillas, parecería asomar de la monumental ciudad guatemalteca de Tikal, exhibiendo su enorme cuchilla de 21 metros de altura, con la tipografía Matadero Modelo, equiparando el carácter sacrificial de aquella cultura mesoamericana con las míticas y cruentas vaquerías criollas de gauchos y matarifes. En este canal también tienen las culturas precolombinas si gustan ver. Las fajas, siguiendo analizando este matadero, ¿no? Las fajas y frisos moldurados también recuerdan el ornamento característico del Yucatán mexicano, un pasado exótico resignificado como hitos pampeanos que recurren a su vez al perfil futurista de la Nueva York del Art Deco, cuyo código de 1916 se inspiró en estas arquitecturas y tuvo un reflejo porteño en la ciudad de Buenos Aires en rascacielos como el Cabanag, que estamos viendo a la derecha, y el Safico, que estamos viendo en el medio. La importancia que Salamone le otorga al agua como elemento primordial del matadero modelo la eleva casi a la estatura de una deidad pampeana de hormigón y explica la inusitada retórica simbólica aplicada a estas cubetas. En este edificio empleó un doble esquema de ejes compositivos ortogonales, con el gran hall de acceso flanqueado por la torre de composición asimétrica y alineado con el arco de medio punto del ingreso. La sala del faenamiento responde a la tipología de arco de corona, con piso de cemento alisado y grandes ventanales metálicos de vidrios repartidos cuadrangulares. El texto sigue siendo de Sergio López Martínez. Si gustan, ver en las páginas de la Gobernación de la Buenos Aires, está ahí los análisis de todos los edificios históricos de la provincia. Me pareció interesante incluirlos porque están muy acertados. El Cabanaj es un edificio precioso que está cerca de la Plaza San Martín y de la Estación Retiro en la ciudad de Buenos Aires, próximo a la calle Florida, peatonal, muy concurrida por turistas que se acercan a la ciudad. Y el otro edificio está en la calle Corrientes, todavía por supuesto existen. Lo neomaya también tiene que ver con que en la época Art Deco, época de grandes descubrimientos, Egipto, vieron precolombinos también, es que se pone de moda todo eso y es que Salamone, al igual que otros arquitectos y diseñadores, también lo toman. Ahí se pone un montaje de fotos del matadero modelo, ¿m? Y foto de época y las fotos actuales. Son todas fantasmagóricas las imágenes que plantean estos edificios. Matadero de Pringles. Era parte de todos los encargos oficiales que le hacían a Salamone. Bueno, vamos a otro matadero, el de Guamini del año 1937. Francisco Salamone fue el responsable del más desprejuiciado e innovador plan de obra pública realizado en un espacio de tiempo acotado en toda la historia urbano-arquitectónico de nuestro país. Un proceso de exploración de formas, materialidades y usos en el momento preciso en que la ruptura local entre lo académico y la modernidad estaba en debate. El momento histórico en el que se realizó sus obras, 1936-1943, estuvo cruzado por un marcado sesgo autoritario, en donde convivían conservadurismo liberal con Estado interventor, una supuesta flexibilización de clase con represión oficial, fraude electoral y un atisbo de libertad que seguramente marcaron el sentido de su obra. Otros lo asignaron su admiración por el futurismo y el expresionismo, vanguardias del siglo XX por excelencia. La exploración de nuevas tecnologías, en especial el uso masivo del hormigón armado, recuerden que él era, aparte de arquitecto, ingeniero, la sistematización de procesos, el diseño global, el Art Deco, la Bauhaus, la vanguardia y la reacción ante el mundo clásico. Todas estas instancias fueron pautas para un diseño único, nuevo, ecléctico, pero vieron que a la vez mostraba particularidades políticas, ¿no? Que se remitían a que
Él sirvió para estos dos gobernadores que gobernaron en esta época que se llegó a llamar la década infame, aquí en nuestra historia argentina. Muy interesante, bueno, y este matadero también, y aquí tenemos la parte más sórdida que es su interior. Lamentablemente siempre están las pintadas, los grafitis y el maltrato que hacen las personas que vandalizan. Ahora quieren ponerlo en valor, por supuesto. Y en el matadero de Guaminí está bajo la órbita comunal, permite libre acceso, como les comentaba, y se encuentra entero, pero en malas condiciones, esperando partidas presupuestarias para su reciclado urgente. Estamos hablando actualmente cuál es la intención. Veremos con posterioridad que ya hay obras de remodelación en otros ubicados en la zona. Por ello, se guarda la esperanza de que los fondos para la obra no se demoren demasiado, teniendo en cuenta además la revalorización del universo Salamone y el aporte económico que puede ingresar a las arcas municipales en concepto de un turismo cultural que está creciendo, ¿no? Porque hay todo un recorrido turístico de estas obras. Bueno, acá tenemos la parte sórdida, oscura, ¿no? De la matanza de los animales, se ven todavía los ganchos, todo como ya sistematizado, industrializado. Se practicaba el noqueo, por supuesto, pero no deja de ser cruento esto realmente. Imaginarse, ¿no? Los ruidos, los olores también. El gasto ingente que los mataderos traen de agua. Agua, por eso era tan importante el tema del tanque de agua y el agua como un símbolo. Ahí se ven también de este matadero las torres, con todas las características Salamone. Dentro de este esquema vieron futurista, art déco, expresionista. ¿M? Aquí vemos actualmente el cartel que lo anuncia, Antigua Matadero Municipal. Nos dice el cartel, obra del arquitecto Francisco Salamone durante los años 1936 y 1938, quien dejó su impronta arquitectónica en gran parte de la provincia de Buenos Aires, de estilo Art Deco, que resalta las líneas definidas, elegantes y simétricas, y declarado Patrimonio Cultural en la provincia de Buenos Aires con la ley 12.854/01. Estas obras en nuestra localidad son el Palacio Municipal y la Plaza Alsina, nos comenta acá el cartel. Pero miren qué lindo dibujo y de Salamone con el sello, ¿no? Municipalidad de Adolfo Alsina en Carué, Intendencia Juan Marcalain, Matadero Modelo. Un dibujo increíblemente art déco también. En este caso hay más iluminación. Me remito a las sombras, ¿no? Porque el art déco tiene, les comento esto aparte, el art déco tiene o dibujos muy planos, donde todo es contundente para crear más impacto, pues es un estilo muy impactante, y otros que se remiten más a la tradición de las sombras, ¿no? De sombrear, de iluminar. Miren, ya ahí se ve el humo, estaba en plena actividad el matadero. Sí, porque bueno, se hacían, no solo se faenaba a los animales, sino que también se procesaba la carne en diferentes productos. Y este es el último que vamos a tocar. 20 años bajo el agua. Y no me remito al pasado muy lejano. Esto ocurrió en los 80, miren, este matadero que vamos a tocar ahora, que es realmente de película, el matadero de Pecuén, de 1938. Como verán, son todos de la misma época. Entre las oníricas invenciones arquitectónicas de Francisco Salamone, las actuales ruinas del matadero de Carué tienen el plus que les otorga el espectacular entorno del lago Epecuén. Esos nombres de origen originario, aborigen, con sus bandadas de flamencos australes que sobrevuelan el fantasmagórico bosque desecado por la sal que dejó la histórica inundación de 1985, cuyos efectos alcanzaron a los hoteles y a la villa del lago Epecuén. Ahora vamos a ver imágenes para que se pongan en clima. La ubicación, provincia de Buenos Aires, ciudad Carué, en el partido de Adolfo Alsina, dirección, acceso a Epecuén, declaratorio decreto número 1138 del 2014, categoría bien de interés histórico y artístico nacional. Foto de época, miren qué lindo cuando estaba todavía en condiciones. Estos son los flamencos que mencionaba recién en el ecosistema de esta laguna y integra toda una serie de lagunas que ahora vamos a ver. Fíjense, es el último eslabón lacustre dentro del sistema de lagunas encadenadas del oeste.
El alto nivel de salinidad y mineralización de sus aguas había transformado el sitio en un prestigioso balneario termal para el tratamiento terapéutico de enfermedades reumáticas y de la piel. El Gran Matadero, encargado junto a la municipalidad por el comisionado Juan Marcalain, fue inaugurado en 1938 y es el segundo en dimensiones y superficie dentro de la serie construida para esta temática arquitectónica de Salamone, ¿no? Con los encargos de los municipios. Ahí miren, ahí tienen las lagunas encadenadas. Laguna Epecuén, Laguna del Venado, Laguna del Monte. Hay una foto ahí satelital para que la vean actualmente. Sí, la provincia de Buenos Aires es muy rica en ecosistemas y en agua también. Antes y ahora. Antes, miren, antes de 1985, ¿no? Estamos en la foto de los 60, 70, fíjense, en pleno auge de los balnearios. Y ahora, si ustedes se fijan bien, cómo está inundado y todos esos postes que ven blancos son árboles que ahora vamos a ver que se secaron. Lagunas que eran salitrosas y eran ideales para hacer tratamientos terapéuticos, para nadar flotando sin ningún esfuerzo, y que por este problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires de inundaciones periódicas, por bueno, mal manejo de toda la parte hídrica, es todo un tema muy complicado, es que sufrió esta inundación no hace tanto, ¿no? Está bien, hace unas décadas, pero estamos hablando de la modernidad. Y quedó todo bajo las aguas por mucho tiempo, hasta que bajaron las aguas y quedó todo lleno de sal y troncos muertos. Fíjense ese tronco que ven ahí. Era toda una zona balnearia. Miren lo que es esto. Ideal para filmar, van mucho a filmar películas, documentales, porque se presta el lugar. Y encima tenemos las construcciones que quedaron, los hoteles, las viviendas quedaron sepultadas. Y quedó el matadero, que todavía es más fantasmagórico y más terrible, ¿no? Con esta imagen. Aquí tenemos una persona con una foto en la mano de cómo era. Ahí tenemos un hotel, la calle, la venta de productos, ahí es alfajores, miren, hotel que dice ahí hispano, argentino. Bueno, y miren la calle como está ahora. Claro, sepultada bajo las aguas. Y ahí tenemos nuevamente, fíjense, el matadero. Hay que perder de vista que este complejo edificio articulaba dentro de la ribera nordeste el pueblo de Carué, antiguo fuerte, la fuerte contra las avanzadas de los malones indígenas, en la comandancia Belgrano, con la villa termal y los hoteles construidos durante el auge turístico de las décadas de 1920 y 1930. La torre tanque y el gigantesco letrero Art Deco de hormigón armado, empleado para componer la palabra matadero, funcionaban como una fachada parlante que promocionaba la extravagante modernidad del Estado conservador que de la mano del político Manuel Fresco, que era el gobernador, gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940, durante el periodo conocido como década infame. ¿Mm? La robusta torre tanque reitera en su remate la fuerza expresiva de la cuchilla del sacrificio, aunque aquí más suavizada que en los espectaculares ejemplos que vimos en Pringles y Azul, al entremezclarse dicho motivo con ruedas y engranajes como alegorías maquinistas de la velocidad y el avance tecnológico. Esto es un detalle muy futurista, claro. La evocación de la torre planteaba un interesante juego urbano junto a los otros hitos contemporáneos como el Almenado Fortín El Centinela, recreación turística que señalaba el punto de partida de las primeras divisiones de la campaña del desierto, el arco con doble torreón del balneario, Minas de Pecuén y el flamante Palacio Municipal con la más impactante de las torres comunales de Salamone. Nuevamente aquí tenemos, acabo de leer el texto de Sergio López Martínez. Esto está en el sitio, en la página de la Presidencia de la Nación, Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos de la provincia de Buenos Aires, si quieren consultar. Y aquí tenemos una foto actual de cómo se ha podido, vieron, restaurar, y, eh, y el matadero de Pecuén después de la gran inundación. Desaclaro, en realidad la foto que está a la izquierda es anterior a la inundación y que estaba en condiciones. Actualmente lo van a encontrar como lo ven ahora, por eso llama tanto la atención. Ojalá, no sé si habría que restaurarlo, no sé qué opinan ustedes, pero la verdad que así está increíblemente inquietante. Bueno,
Les recomiendo, ya para ir finalizando, una película de Ezequiel Gilbert, Mundo Salamone, la reinvención de la pampa. Si quisiéramos buscar una definición autóctona sin tomar prestados categorías europeas, podríamos describir su obra como una especie de monumentalismo pampeano, un término que resalta la especificidad argentina y el impacto visual de sus obras en contextos urbanos, que en ese momento consistían en casas bajas, y los pueblos son de casas bajas, todavía siguen siendo de casas bajas los pueblos bonaerenses. Salamone era un bateador libre, alejado del mundo académico, nos comenta el director Hilbert, el director de la película. De hecho, su influencia también cambió las técnicas constructivas de la zona. Fue Salamone, con su doble formación de arquitecto e ingeniero, continúa Hilbert comentándonos, que dio a conocer el potencial del hormigón armado. Bueno, esto fue una película con aportes del INCA, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, y también aporte de la Sociedad Central de Arquitectos y de otras eh, asociaciones. Bueno, y por último les voy a recomendar, miren, esto lo adquirí hace poco, buscando datos de Salamón, investigando, y me lo compré. Una guía hermosa que viene en una cajita que dice, esta caja contiene felicidades analógicas, ¿sí? Porque uno vuelve a leer. Esa es la portada del libro en el medio, es una guía anillada y las fichas. Realmente una maravilla, un estudio jurídico vende esto por internet, lo pueden buscar, lo van a encontrar enseguida. eh, Esta guía Salamone que se las recomiendo ampliamente. Y vamos a ir resumiendo para que les quede un poco a ver cuáles son las características con esta foto, que no es una película de Hitchcock, no es Los pájaros, ¿no? Pero son palomas, palomas muy pacíficas que están en esta torre de las municipalidades que él diseñaba. Salamone es un objeto de culto en el mundo de la arquitectura y sus márgenes, por una serie de razones. A ver, primero, insólito cruce de estilos de estas construcciones monumentales que erigió en medio de la pampa. Dos, el hecho de que se especializara y destacara en tres rubros de los más elocuentes: mataderos, cementerios y palacios municipales. Tres, en el breve y febril lapso de 40 meses en que realizó toda su obra, unos 60 edificios en más de 15 pueblos perdidos de la provincia en 1940, la mayoría de menos de 1.000 habitantes en su momento, supervisando desde el primero hasta el último detalle en cada una de ellas. Por eso teníamos hasta el detalle de los picaportes. Todas estas edificaciones, cuarto, fueron un proyecto de connotaciones ideológicas de los más sugestivas, encargadas en persona y salteándose licitaciones por el gobernador provincial Manuel Fresco. Mientras este gobernador adjudicaba al arquitecto Bustillo, un gran arquitecto argentino, Alejandro Bustillo, la magna tarea de urbanizar la Bristol de Mar del Plata, queda para Salamone consolidar urbanísticamente todos aquellos humildes asentamientos que seguían siendo sucedáneos de los fortines defensivos levantados a fines del siglo XIX para protegerse de los malones o nacidos como puntos intermitentes de concentración sembrados cada 50 kilómetros por la avanzada del ferrocarril. Otra avanzada también, no solamente la guerra del desierto. Y culminamos con este diálogo de contrastes, porque cómo se integra o no se integra Salamone al paisaje. Más que una falta de diálogo, diríamos, con el paisaje, se puede interpretar como un diálogo por contraste. ¿Lo perciben? Sus obras, mataderos, cementerios y municipalidades, actúan como objetos escultóricos que necesitan del vacío de la llanura para resaltar su dramatismo y escala. En resumen, no dialogan de forma tradicional con armonía, sino a través de una tensión monumental que redefine el territorio bonaerense. ¿Mm? Hermoso, mire qué paisaje que tiene esto, ¿eh? Paisaje divino de sierras. Y el cementerio, que es pequeño, con sus clásicos cipreses, árbol más que funerario y representativo de lo funerario. Bueno, bien, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Hay mucho para ver de Salamones si quieren por YouTube, en otros canales. Les aporto mi visión como licenciada en Historia del Arte y como amante de las estilísticas. Entonces, el estilo de Salamone muy particular, y les voy a dejar linkeado para si quieren ver el estilo Art Deco y la Bauhaus también, para que lo asocien, ¿no? Porque es la modernidad pura y el Art Deco era la versión decorada de la Bauhaus. Muchas gracias y los invito a recorrer mi canal. Hasta el próximo video.